Então, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais um diálogo do projeto de extensão da URGS Mulheres e Cidades, né? Este é um projeto de extensão que está vinculado ao Departamento de Sociologia, né? E hoje a gente recebe, né, a Jandira, né, Álvares Plada, que é licenciada em trabalho social da UDELAR, da Universidade da República, né, no Uruguai, mestranda em Gênero e Políticas de Igualdade do Flaxo Uruguai, e é docente e pesquisadora do Centro de Estudos de Fronteira e da Casa de Universidade Cerro Largo, Cucelo Udelar. Então, Jandira, é um prazer tu estar com a gente hoje, né, aqui, e dizer, né, que a presença da Jandira aqui também é uma chamada, né, para as jornadas de fronteiras feministas na pandemia que nós estamos organizando, né. A Jandira faz parte dessa equipe de organização também, né, o Udelar colabora também com esse projeto e com as jornadas de fronteiras feministas, né, que a coordenação é feita pela UFPEL, né, e elas vão acontecer, então, de modo virtual, né, elas vão acontecer de 30 de setembro a 2 de outubro, né, o objetivo é fomentar o diálogo e a troca de experiências entre a sociedade civil e as universidades do Brasil e do Uruguai, né, e essas jornadas feministas, elas vêm, né, de uma longa trajetória, desde 2015, né, com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, Mulheres em Diálogos de Fronteira, né? Depois nós tivemos um encontro, e nesse momento a gente fez um encontro em Rivera, né? Na fronteira Santana do Livramento Rivera, e depois em 2019 nós fizemos um encontro na cidade de Melo, do Uruguai, onde a Jandira foi a coordenadora desse momento, né? Desse encontro, né, Jandira? Então a gente está um pouco resgatando toda essa memória para convocar, né, todo mundo, então, para as jornadas feministas que vão acontecer na pandemia Diálogo Brasil-Uruguai, agora em 2021, tá? Então, vocês podem, depois a gente vai comentar um pouquinho da programação, né? Mas eu gostaria de agora passar, então, a palavra para a nossa convidada, né, a Jandira, e introduzir um tema que, para nós, Jandira, aqui no diálogo, é muito importante, que é ¿Cómo ves la relación entre mujeres y ciudades? Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Es un placer ser parte de este diálogo que ustedes vienen desarrollando en su universidad. Así que, bueno, encantada de poder participar hoy. Y bueno, y con respecto a la pregunta, esa relación entre mujeres y ciudades, bueno, las ciudades son cada vez más centrales en lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo social, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el poder pensar esa relación de las mujeres con la ciudad en términos también de desarrollo nos lleva a la necesidad de poder empezar a visibilizar un montón de desigualdades, ¿verdad?, que se presentan en la dinámica de las ciudades. Las ciudades están tradicionalmente organizadas en base a la diferencia de los espacios, ¿verdad? A la tradicional división sexual del trabajo, y entonces están los lugares de lo público y los lugares de lo privado, ¿no? Y en realidad, en esa estructura, ¿verdad?, de las ciudades es una estructura ya obsoleta que no contempla la multiplicidad de roles que cumplen hoy en día las mujeres, que ya no están solamente, siguen en la esfera privada, pero ya han salido de la esfera privada y se encuentran dentro de lo público. Y bueno, y las ciudades no acompasan estos cambios, ¿verdad? Y van dejando, es como que las ciudades de alguna manera invisibilizan estas diferencias, o pretenden, ¿no? Pretenden dejar como invisibilizadas estas diferencias,
y son espacios, las ciudades como heteronormativos, ¿no? Son espacios donde no hay lugar para la diferencia, para la multiplicidad, y esto, bueno, conlleva a que para las mujeres sea más difícil apropiarse de la vida en las ciudades, ¿no? Y todo con lo que tiene que ver con la múltiple jornada, tanto la jornada laboral como la jornada del trabajo doméstico y de cuidados, los tiempos de traslados cuando las ciudades son muy, muy grandes. Entonces, los espacios públicos no están pensados para las mujeres, ¿no? Y esto genera como una gran complejidad que además viene como a ampliar aún más las brechas de género presentes en la sociedad. Sí, sí, es verdad. Bueno, y entonces lo que hablabas, ¿no? ¿Cuáles problemas que ves en esta relación, ¿no? Y ves potenciales, ¿no? Identificas que, ¿cómo deberíamos trabajar para resolver estos límites, ¿no? De esta relación. Y bueno, el tema de la construcción de ciudad, yo lo asocio mucho con la construcción también de ciudadanía, ¿verdad? Las ciudades están ocupadas por ciudadanos y ciudadanas con derechos. Esto es fundamental colocar en esta discusión, en este análisis de la relación mujeres y ciudad, el enfoque de derechos, el enfoque de ciudadanía, y que las mujeres puedan también tener voz y apropiarse de esos espacios y del espacio de lo público para poder decir cuáles son sus necesidades. Hay otro tema que creo que es muy central en esta cuestión que hablamos como de una cierta invisibilización de las mujeres, que el espacio de lo público para las mujeres es todavía un espacio de ciertas amenazas, ¿verdad? Amenazas a andar sola, amenazas a andar de noche, amenazas a cómo van vestidas. Cuando ocurren situaciones de vulneración de derechos de las mujeres, vulneración de sus cuerpos, vulneración, ¿verdad?, en la esfera pública, muchas veces la mirada de la sociedad está puesta en que esa mujer no debió estar ahí. No debió estar ahí porque estaba oscuro, no debió estar ahí porque no debió ir vestida de tal o cual manera. Y creo que hay que revertir esa mirada, ¿verdad? La ciudad debe adaptarse a las necesidades de las mujeres y no debemos ser las mujeres las que no ocupemos los espacios públicos para no correr riesgos, ¿no? Y esto es, si bien se puede como materializar en lo que es la calle, ¿verdad? En andar por la calle o en andar sola, también es cuando hablamos del espacio de lo público para las mujeres, tiene que ver con el espacio de la política, por ejemplo, ¿verdad? Espacios tradicionalmente masculinos donde las mujeres muchas veces no nos limitamos de participar y de estar porque sentimos que es un lugar que no nos pertenece y donde corremos como riesgos de ser agredidas de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad que tenemos que promover y que lo venimos promoviendo ya las mujeres desde los movimientos de mujeres y feministas. Lo venimos colocando en la esfera pública y demandando respuestas para que no ser siempre como señaladas como la que estamos en falta por ejercer nuestros derechos. El ejercicio de los derechos para las mujeres, de los derechos ciudadanos, es como algo de lo cual tenemos que estar siempre rindiendo cuentas. Tenemos que estar explicando por qué estábamos ahí, por qué queremos ocupar estos espacios. Es como que la sociedad pretende que las mujeres en la esfera pública estemos invisibles, entonces es como una cuestión es como una contradicción también porque aparece como la cuestión de la protección. En realidad, no quiero que salgas porque así estás protegida, pero en realidad la ciudad no es las mujeres que nos deberíamos adaptar a la ciudad, sino es la ciudad que se deben adaptar a las mujeres, o como a las mujeres, como a los distintos... a la multiplicidad, ¿verdad?, de personas que la habitan, ¿no? Y las mujeres somos una parte importante. Y ella hablaba del desarrollo como
la idea de ciudad, ¿verdad? Como idea de desarrollo social, de desarrollo económico, sí. Y no se puede pensar en el desarrollo y en una ciudad, digamos, moderna y desarrollada si no hay un espacio, ¿verdad?, para las mujeres, porque las mujeres somos parte fundamental de esa construcción de sociedad. A veces la mayoría. Muchas veces la mayoría. E incluso en esto que hablábamos de la ciudadanía, ¿no? A veces en los espacios más comunitarios, como por ejemplo, yo vivo en una ciudad que es pequeña, es Melo, una ciudad del interior del Uruguay, donde por ahí las relaciones, la ciudad es como un poco más amigable en algún punto, ¿verdad? En el sentido de que es todo más cerca. Pero entonces en esos espacios es donde se ve con claridad cómo somos las mujeres las que construimos ciudadanía a través de la participación en comisiones. Por ejemplo, si pensamos en que hay un barrio, ¿no?, una zona de la ciudad que tiene las calles en mal estado o que no hay luz alumbrado público. Ahí se constituyen comisiones de vecinas y vecinos para poder buscar mejoras, demandar mejoras, y ahí las mujeres tenemos un rol fundamental en la participación en esos espacios, que son parte de la construcción de la ciudadanía. Entonces, es como un poco contradictorio esta cuestión de que somos demandadas nuestra participación en espacios que sirven para construir, ¿verdad?, y para trabajar a favor de determinadas cosas, pero luego después somos invisibilizadas. Es como esta cuestión permanente, esta tensión permanente que se ve en la sociedad y que en realidad apunta a que las mujeres, si bien puedan participar y ser de alguna manera útiles, ¿verdad?, funcionales a determinado sistema, no tengamos la capacidad de autónomamente ejercer nuestros derechos en todos los espacios de la ciudad, como sí lo hacen los varones, donde la ciudad y la calle es como el espacio por naturaleza, ¿verdad? Ya cuando a partir de la infancia, con la socialización de género, ya tenemos colocado esta cuestión, y acá en los barrios de Melo se ve mucho la calle para los varones, jugando a la pelota, haciendo deportes, moviéndose en bicicleta por las ciudades de muy temprana edad, y eso está limitado para las mujeres, por el tema del peligro, ¿verdad?, el riesgo que eso significa para las mujeres. Entonces creo que eso es un tema que tenemos que trabajar desde los movimientos de mujeres para poder colocarlo todo el tiempo, demandando también políticas dirigidas a fomentar la participación plena de las mujeres en todos los espacios y ciudades que sean amigables. Sí, y ahí hablaste un tema importante que yo ya pienso que es importante también de qué ciudad estamos hablando, ¿no? Porque tú trajiste un tema importante que es la cuestión de escala, ¿no? O sea, es distinto, aunque temas comunes nos atravesan, ¿no? O sea, el tema de la seguridad, el tema que acceso al espacio público, todo eso en todas las ciudades pequeñas, medianas o grandes ciudades, ¿no? A veces hay, seguro que hay distintas formas, ¿no?, de trabajar en una ciudad con una escala menor, ¿no? O sea, como estabas hablando, ¿no?, una ciudad más pequeña. Entonces, sí, es distinto. Esto que estabas hablando del tema más comunitario, ¿no? A veces en una ciudad, una gran ciudad, a veces las personas, hay esta cuestión de la invisibilidad o del anonimato, ¿no? Creo que es como todo, las ciudades pequeñas también tienen sus limitaciones, ¿verdad?, en términos, por ejemplo, de oportunidades de empleo, de oportunidades de recreación, ¿verdad? Porque el Uruguay es un país pequeño, pero muy heterogéneo. Entonces, en términos de desarrollo, toda esta región fronteriza con Brasil, la región noreste, es una región bastante rezagada y hay importantes diferencias en relación, por ejemplo, a los recursos, las oportunidades que existen en el sur del país, ¿verdad? Sin embargo, también esta cuestión como tú decías, de la pequeña escala,
y del conocimiento más cercano, ¿verdad? La proximidad con las personas, entre los vecinos y vecinas, la proximidad con los que están en los lugares de toma de decisión, ¿verdad? Esto también nos genera como oportunidades de planteo de los temas que son por ahí más accesibles que en grandes ciudades. Ahora bien, también es cierto que antes que eso existe como esta necesidad de poder deconstruir determinados esquemas, ¿verdad? Porque en realidad hay algunas cosas que no toda la comunidad las puede visibilizar, están como muy naturalizadas. Estos de los espacios para las mujeres y los espacios para los varones, esta cuestión del trabajo voluntario de las mujeres en esto de construir ciudadanía, por ejemplo, en ser activas participantes en espacios de organización barrial para pequeñas demandas de la comunidad que son fundamentales para el desarrollo y para la convivencia. Sin embargo, estos roles que jugamos las mujeres están como muy naturalizados y no hay como una problematización de que hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que eso también pasa por una cuestión que tiene que ver mucho con la educación, con la sensibilización, con empezar a repensarnos como sociedad desde una perspectiva más igualitaria, ¿no? Que es lo que todavía falta. Yo siento que hay un discurso de mucha apertura, ¿verdad? Hoy hay cosas que hace algunos años atrás eran por ahí no se cuestionaban, hoy sin embargo hay como un discurso como políticamente correcto, ¿no? Todo el mundo dice, nadie hoy va a decir que las mujeres no tenemos los mismos derechos, ¿no? Sin embargo, después, en la dinámica cotidiana de una sociedad y de una ciudad, ahí es donde se van quedando de manifiesto estas brechas que todavía tenemos mucho que hacer para poder sortear, ¿no? Para poder superar. Sí, y ahí ya entrando en otro tema, ¿no? Que es el tema de las ciudades de frontera, ¿no? Que están en la frontera, o sea, estas tienen otra dinámica, ¿no? Entonces, me gustaría que hablases un poco, porque Melo está ahí, ¿no? Estuvimos ahí Sí. en las jornadas, y esta relación de las ciudades de frontera, ¿no? ¿Cómo ves algún proyecto, alguna dinámica especial con el tema de mujeres y ciudades? El tema de frontera en Uruguay es un tema que todavía, Melo, el lugar donde yo vivo, está a 90 kilómetros de la frontera con Brasil. Tenemos dos fronteras, tenemos a 90 kilómetros Río Branco, Yaguarón, y menos a 60 kilómetros Aceguá. En realidad, las ciudades de frontera en el Uruguay son ciudades un poco olvidadas, diríamos, ¿no? No hay una perspectiva de la frontera como un lugar de oportunidades, como un lugar de potencialidades, sino que todo lo que llega a la frontera es un poco marginal, un poco lo que ¿no? Uruguay es un país como muy, muy, muy centralista y sus políticas son bastante universales, bajo un paradigma que para mí es falaz, ¿verdad? Un paradigma que no se ajusta a la realidad, que es el paradigma de la igualdad, como que da la sensación o de un país muy heterogéneo, ¿verdad? Donde más o menos todas las realidades del Uruguay serían iguales. Bueno, eso claramente no es así, y en frontera claramente tampoco lo es. Y entonces muchas veces lo que ocurre en la frontera es que las políticas sociales, las políticas públicas, en realidad no llegan a la frontera. Y ahí y por supuesto que la perspectiva de género no está colocada tampoco allí. Lo que ha ocurrido en esta frontera particularmente, que tiene mucho que ver con las mujeres, es que se han ido organizando pequeños grupos de mujeres que han podido, desde la sociedad civil, ¿verdad?, desde la comunidad, han podido identificar las dificultades que conlleva para las mujeres la vida en frontera, con los riesgos que eso implica, porque además hay una cultura de frontera que es mucho más
está como mucho más naturalizado el delito, ¿no? Esto es las cuestiones que estar al margen de la ley, en la frontera, es algo que es como que está muy presente en la vida de las personas, ¿verdad? Y eso estar al margen de la ley implica desde cosas como el pequeño contrabando para la subsistencia, que eso, si bien es algo ilegal, pero que se justifica por la falta de oportunidades laborales, por la posibilidad de cruzar, si tú tenés una pensión, una jubilación, sos una persona adulta, una mujer adulta mayor, y tenés una pensión de muy baja, ¿verdad? Muy chiquita, tú con tu platita vas a la frontera y podés vivir mejor. Entonces, está muy naturalizado el contrabando y todas estas cuestiones, pero también en esta cuestión de que el delito parece que no es tan importante o no se toma en cuenta que hay algunas actividades que son delictivas, terminan pasando cosas mucho más graves, como la trata de personas, ¿verdad? Como el trabajo ilegal. O sea, hay mucha cosa que en frontera, hay como una ausencia del Estado en la frontera, ¿no? Y esta ausencia del Estado hace que ahí las personas que presentan mayores vulnerabilidades, entre ellas las mujeres, son las más perjudicadas, ¿no? Entonces, como capacidad, hoy tú me hablabas de las capacidades, ¿no? Entonces, como capacidad, lo que veo en frontera particularmente se observa, porque sobre todo en la ciudad de Melo, en Cerro Largo, y eso pasa bastante al norte del Uruguay, no son comunidades que tengan demasiada capacidad de movilización. Son comunidades, hay como una impronta de lo que es el poder político de turno. Entonces, si hay un intendente, es como un poco populista, digamos, ¿no? La forma de relacionamiento con el poder. Entonces, si hay un gobierno departamental de determinada línea política, en general la gente se adapta y aplaude a ese caudillo, digamos. No sé si se entiende el concepto. Entonces, eso es como muy tradicional eso acá. Esto hace que la sociedad civil tenga poco desarrollo. Sin embargo, en frontera, esta misma realidad, que está un poco alejada de lo que es el poder político, las acciones del Estado, ¿verdad? Porque está como un poco al margen, hace que las personas, y particularmente las mujeres, se organicen. Entonces, esto da como esta capacidad de, frente a la adversidad, la gente moviliza sus activos y coloca temas que son de interés. Y es así que las mujeres de frontera han logrado, por ejemplo, servicios de atención en violencia, han logrado sostener durante muchos años las marchas binacionales de mujeres para colocar los temas de las mujeres, sí. Han logrado generar, por ejemplo, iniciativas de economía solidaria, de trueque, ¿no? Entonces, cosas novedosas. O sea, ahí es donde uno ve que la propia ausencia del Estado, si bien por un lado genera más vulnerabilidad, porque desprotege, por otro lado también permite como abrir determinadas potencialidades para que la gente tome la iniciativa y genere respuestas, ¿verdad? O genere demandas. Y esto particularmente se ve en la frontera y con las mujeres. Son las mujeres organizadas las que han logrado colocar en la esfera pública los problemas de las mujeres, los problemas que hacen a la relación con la ciudad, los problemas que hacen a la falta de servicios, ¿verdad?, para las mujeres y para dar respuesta a problemas de derechos humanos, como es la violencia. Sí. Entonces, bueno, creo que eso es un proceso bien interesante que se da en la frontera, ¿verdad? E aí, na fronteira de Jaguarão, Rio Branco, há este movimento importante de mulheres de fronteira, não? Porque elas han apresentado primeiro lá em 2015, en el primer diálogo que hicimos, ¿no? De la UPMS, Mujeres en Diálogo de Frontera, en Rivera, ellas vinieron juntas. Sí. La presentación que hicieron, eso fue muy impactante, la presentación que hicieron juntas, ¿no? Sí, ellas tienen una gran capacidad de articular demandas
tanto de un lado a otro de la frontera, porque acá estamos hablando que las demandas son para dos estados, con dos lógicas diferentes. Sí. Entonces ellas logran aunar esfuerzos, articular esas demandas y a su vez tener como una interlocución a un lado y el otro lado de la frontera, con sus respectivos, digamos, referentes políticos, gobernantes, ¿no? Entonces, eso ha sido una dinámica muy interesante que uno muchas veces ve la frontera como la separación, ¿no? Sí. La frontera como aquello que, bueno, incluso tradicionalmente la frontera era el lugar de la presencia militar para poder justamente esto de que de un lado a otro de la frontera no se podía pasar. Sin embargo, ellas logran trascender eso, tender puentes y, como mujeres de frontera, identificar problemáticas comunes y potenciar sus capacidades para lograr búsqueda de respuestas, ¿verdad? Y soluciones a los problemas de las mujeres en ese territorio. Sí, esto es impresionante, ¿no? Porque se acostumbra a venir un lado o otro, ¿no? Y dialogar, pero ellas vinieron de forma conjunta. Entonces, esto es digamos que es una potencia, ¿no? Digamos, del tema de las mujeres, ¿no? Juntas, de un lado y otro, demandando mejores condiciones para todas las mujeres en su conjunto, ¿no? Exacto. Pero es imprescindible también que haya el Estado, ¿no? Que haya políticas públicas para ciudades de frontera y para mujeres en ciudades de frontera, porque no podemos olvidar de esto, ¿no? O sea, podemos demandar y presionar, pero hay que yo creo que estas mujeres lo que muestran es un camino de articulación, digamos, de conjunción de lo que son las fronteras y creo que ellas de alguna manera están mostrando un modelo a seguir que deberían los estados poder aprender un poco de esa lógica, ¿no? Que es bien distinta a la lógica tradicional del Estado-Nación, donde los límites son políticos, pero los límites pueden ser políticos porque está el río Yaguarón, pero hay una cuestión que es común, ¿verdad?, a las dos partes. Y sí, por supuesto, creo que parte digamos, de las acciones de ellas están orientadas justamente a poder hacer visible estas dificultades de las mujeres en frontera y demandarle al Estado respuestas, ¿verdad?, que en algunos casos con más o menos éxito han logrado y en otros todavía no. Pero es bueno que están en ese camino y que han logrado encontrar una forma de acción política, ¿verdad? Y de incidencia política conjunta, y me parece que es súper importante y novedoso también. Sí. Bueno, Jandira, te agradezco muchísimo tu disponibilidad por estar con nosotras aquí. Decir que vamos a estar juntas, ¿no? Sí. Jandira y yo estamos coordinando una mesa en el encuentro jornadas, las jornadas de fronteras feministas en la pandemia. Entonces, la programación, ustedes después vamos a dejar el link, ¿no? En divulgación del video, pero la programación empieza el 30 de septiembre, ¿no? A las 16 horas con el grupo de trabajo Activismos de Frontera y Agendas Feministas. Después, a las 18:30, tenemos una conferencia de apertura Mujeres en la Política, Mujeres y Política en tiempos de pandemia, con la profesora Celi Pinto de la Universidad Federal de Rio Grande do Sur y la profesora Constanza Moreira de la UDELAR, ¿no? Entonces ahí tenemos a Celi y Constanza en nuestra mesa de abertura del día 30. Después el 1 de octubre, el 1 de octubre tenemos el estado de las políticas públicas en la frontera de Brasil y Uruguay, ¿no?
que tenemos después nuestro grupo de trabajo, ¿no? Sobre investigaciones sobre feminismos en la frontera Brasil-Uruguay. Y después, el 2 de octubre, termina nuestras jornadas con el panel cómo se sostiene la vida en la frontera frente a la pandemia, ¿no? A la precariedad, ¿no? Entonces, entonces sería esto, ¿no? O sea, ya hablando un poco de la programación de las jornadas. Es una oportunidad esta para invitarlas a poder participar de ese encuentro que promete ser bien interesante y enriquecedor para las fronteras. Sí, y alertar también que por más que la gente no se haya inscrito en las jornadas, no se inscribieran, que pueden acceder por el YouTube de las jornadas, ¿no? Entonces toda la gente va a poder de alguna forma ser a público el diálogo. Bueno, entonces, Yandira, te agradezco una vez más. No, la agradecida soy yo. Espero que haya sido como estas reflexiones que hayan sido de utilidad para profundizar y seguir ustedes en estos diálogos tan interesantes que vienen desarrollando en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Yandira. Un gusto.